La verdad ni siquiera sé cómo ponerle a este video, pero quiero explorar este tema porque creo que es una trampa en la cual inevitablemente caemos en nuestro camino del despertar espiritual. Pero me he puesto a pensar que hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque desde el momento en el que dices, por ejemplo, camino espiritual, quiere decir que hay un recorrido. Y por ahí empieza a estar la trampa. Es muy fácil entrar y es muy difícil salir de esta trampa, esta ilusión, en la que pensamos que la espiritualidad se trata de elevar nuestro estado de conciencia o de expandir nuestra conciencia o nuestra energía. Y detrás de eso no solo hay una lectura incorrecta de lo que verdaderamente está pasando, sino una trampa que nos roba de mucho potencial, nos quita el verdadero disfrute de la vida. Entonces, la búsqueda interminable de elevar nuestra conciencia o expandir nuestra energía es una trampa espiritual que genera un ciclo de insatisfacción más grande, que después vamos a tener que trabajar con ese ciclo de insatisfacción y no con los que nos llevaron a el descubrimiento espiritual en un principio. Entonces, no solo esto nos roba del disfrute de la vida, porque la búsqueda se convierte en una prisión, así como la búsqueda de la felicidad es la raíz de toda infelicidad. La búsqueda de la expansión de conciencia y ver el desarrollo o la madurez o el despertar espiritual como una escalera nos mete en una obsesión por mejorar o por evolucionar o por despertar, que en realidad nunca nos lleva a ningún lado. Y hay muchas personas que se pasan años en una búsqueda interminable del despertar de conciencia, en una experiencia subjetiva de estar subiendo en esa escalera de la conciencia, cuando en realidad no están creando nada con su vida. No tienen relaciones significativas, relaciones auténticas, no tienen una manera de generar valor en la sociedad. Y muchas de esas mismas personas no tienen realmente la salud física que se debería de ver reflejada con esta supuesta salud espiritual. Entonces, tenemos que aprender a encontrar el equilibrio para poder no solo vivir plenamente nuestra vida, sino no tener una necesidad o una dependencia de escalar esta escalera espiritual o pensar que tenemos que de alguna manera expandir más nuestra conciencia. Y luego estaba pensando también, por ejemplo, que en realidad el ocultismo ya no existe. Es decir, la información oculta, el conocimiento oculto, que antes se le llamaba así porque era un conocimiento que era resguardado, porque con tanto poder que tiene, se necesita una responsabilidad detrás. Es conocimiento que no podía tener cualquier persona porque ese poder se puede utilizar de manera irresponsable. Pero hoy en día eso ya no es así. Ya no necesitas, por ejemplo, una iniciación en una sociedad secreta en donde te compartan este conocimiento. Pero te voy a contar algo que no estoy completamente seguro, pero lo intuyo. Siempre lo he pensado. En realidad todas las sociedades secretas y las religiones y los cultos, los ritos iniciativos de grupos esotéricos espirituales, de exploración de la conciencia, los que tú quieras. Si quieres ir por la línea hermética y por la línea masónica, o si te quieres ir por la línea celta
de la magia druida, o si te quieres ir por la línea yógica, si te quieres ir por la línea budista o hinduista. Lo que están haciendo estas personas es combinar simbología, combinar ritos iniciáticos, combinar experiencia de estados de conciencia con un entendimiento de las leyes universales del universo para generar no solo lo que se le conoce en grandes términos como la expansión de conciencia, sino un entendimiento y una maestría de cómo se utilizan las herramientas que nos permiten modificar la realidad maleable. Y la verdad es que la conciencia ordinaria, el estado de conciencia normal, es un estado de conciencia, entre comillas, dormido, se le puede decir dormido, porque no está consciente de su conciencia. Es una persona que piensa que es una persona, que piensa que es sus pensamientos y que probablemente cuando muera y deje de pensar y deje de ser cuerpo y mente, va a dejar de existir. Y aquí es donde llego a una parte de este video en donde no tengo la respuesta completa, ni la respuesta correcta, ni la verdad. Porque honestamente yo también estoy en esta exploración de qué es verdad, qué es correcto, qué no es correcto, cómo entender esta dinámica. Pero creo que llega un punto de tu vida en donde tienes que elegir entre dos caminos. Uno es el camino de expandir tu estado de conciencia y utilizar las herramientas que te permiten modificar la realidad. Y ahí tienes a personas como Joe Dispenza que te dicen tus pensamientos crean tu realidad y te utilizan la ciencia o la neurociencia y lenguaje sobre el campo cuántico, este tipo de cosas, para... Uy, se desconecta mi micrófono. Y ahí tienes a personas como Joe Dispenza que utilizan la ciencia o la neurociencia como una bandera para decirte lo mismo que te han dicho este tipo de religiones o corrientes de pensamiento o ramas de tradiciones religiosas o espirituales que tienen conocimiento que previamente era oculto, pero que ahora todos podemos acceder a casi todo este conocimiento por internet. Y que te dicen, tu mente crea tu realidad y tú puedes crear la realidad que tú quieras crear. Lo que te están diciendo es básicamente, tú eres un creador de realidades, tú eres Dios. Y lo que te diría una persona con una tradición judeocristiana es que esto está plasmado en la Biblia, en Génesis, cuando la serpiente se acerca a Adán y Eva y los seduce para que prueben el fruto prohibido. Pero el fruto prohibido no es nada más el sabor de la fruta, es lo que les va a suceder cuando prueben el fruto prohibido. Les dice, ustedes serán como Dios, ustedes conocerán más allá de el bien, podrán tener la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ustedes son creadores de realidades también. Y esto se puede interpretar de muchísimas maneras, pero definitivamente lo podemos comparar también, por ejemplo, con el mito griego de Prometeo. Prometeo trae una antorcha a la civilización y esa antorcha representa el conocimiento, representa la tecnología, es el fuego de la pasión creativa. Y hay muchos mitos y muchas narrativas alrededor de lo que simboliza este relato. Pero hace poco platiqué con un amigo que me dio una perspectiva distinta y creo que es una perspectiva cristiana o judeo-cristiana, pero tiene que ver con que una estrategia es que se haga mi voluntad, yo voy a crear mi realidad, y otra estrategia es que se haga la voluntad de Dios, hágase tu voluntad,
para que no sea yo el que está imponiendo mi creatividad sobre la de Dios. Y me interesa mucho también explorar esa mentalidad, ese camino por el potencial que tiene de poderte relajar y simplemente decir, yo no necesito estar en esta búsqueda interminable de expandir mi conciencia, utilizar herramientas para lograr y lograr y lograr y lograr, sino que me puedo relajar y simplemente enfocar en mí, en mi familia, en mi crecimiento, en mi paz interior, mi claridad mental, y lo que estoy construyendo en términos de cómo encuentro mi rol en la sociedad, en el otro, cómo puedo servir al prójimo para encontrar mi lugar en la sociedad. Y creo que de eso se trata el libre mercado, y de eso se trata la manera más ética de vivir, en donde no solo te beneficias a ti, sino que beneficias también a los demás. Y no tienes que estar en esta búsqueda interminable de expandir tu conciencia o llegar a estados más elevados de conciencia. Y hay gente que se pierde mucho en estas búsquedas y cada vez quieren, por ejemplo, tener una experiencia con psicodélicos más fuerte o meditar por tiempos más largos o tener ayunos más largos. Se vuelve en realidad una especie de adicción similar a la del físico-culturista que quiere tener el abdomen más definido o el trapecio un poquito más grande. Cuando en realidad lo que tenemos que saber es que para encontrar tu verdadera libertad, para encontrar la satisfacción en el momento presente, no necesitas escalar ninguna escalera. Es algo que puedes acceder inmediatamente. No hay ningún lugar al cual tengas que llegar. La verdadera espiritualidad está aquí. Puedes acceder a ella inmediatamente si así lo deseas. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado de no volver la búsqueda espiritual y la evolución de la conciencia una prisión que no nos permita vivir, verdaderamente disfrutar del paso del tiempo y de lo que vale la pena en la vida. Cuando buscas te alejas de lo que ya es. Y es importante que no volvamos nuestro proceso espiritual un escape, una adicción, porque nos podemos tardar muchísimo tiempo en salir de ahí. Y es una de las justificaciones más potentes, una de las justificaciones más fuertes. El ego se dice a sí mismo que está teniendo progreso espiritual, cuando en realidad el verdadero progreso se hace en las cosas más inmediatas de nuestra vida más inmediata. Y cuando verdaderamente cultivamos y somos cuidadosos con nuestras relaciones más importantes, y la más importante es tu relación contigo mismo. Y el factor más importante de tu relación contigo mismo es si te mientes o si te dices la verdad a ti mismo. Y para eso no necesitas utilizar herramientas espirituales o herramientas de conciencia, conocimiento oculto o una iniciación en algún club o alguna organización o tener acceso a algún gurú mágico que te va a dar la experiencia que has estado buscando toda tu vida. Es muy importante no caer en estos engaños, estas trampas que pueden ser muy seductoras, especialmente para la persona que es altamente sensible, creativa, productiva, que quiere y tiene el talento y los recursos necesarios para hacer las cosas que sueña, que imagina. Y por eso es muy importante cuidar qué estrategia estás utilizando. Y yo no te estoy diciendo que una de estas estrategias es mejor que otra. Simplemente me quería dar un clavado en todas estas ideas y compartirlas contigo. Y si algo de esto te hizo clic, compártemelo en los comentarios para que ahí sigamos platicando.